Y hoy quiero hablar acerca del tema oración que transforma. Oración que transforma, y escuché la historia de un rabino llamado Oni, y él es conocido como el hacedor del círculo. Y en una época de mucha sequía en el pueblo de Israel, donde la gente prácticamente ya se iba a morir de hambre y no llovía por mucho tiempo, esto fue antes de Cristo, siglo I antes de Cristo, y hubo tanta sequía, la gente no sabía qué hacer, y ya habían pasado casi 400 años desde que el pueblo de Israel había visto milagros sobrenaturales y los profetas. Y este rabino se levanta, se va a la mitad del pueblo y empieza a hacer un círculo gigante, tenía mucha autoridad, la gente también se puso alrededor de él y él empezó a clamar y se puso sobre sus rodillas y empezó a clamar: Señor Dios del universo, tú eres grande, hoy te pedimos que tú traigas tu lluvia. Y todo el mundo empezó a orar con él, también se unieron a la oración, vieron la autoridad de este rabino y se sentía como si fuera el mismo profeta Elías orando. Y en ese momento empezaba una llovizna suavecita. Y otra vez se levanta Oni, el rabino, y empieza a decir: no es este tipo de lluvia por el que yo estoy clamando, sino que estoy clamando por una lluvia que llene los estanques, que quite esta sequía, que sea una lluvia impresionante. Y en ese momento empieza a caer una lluvia impresionante, que era casi como un diluvio. O sea, la gente tuvo que subir a los montes de tanta lluvia que cayó. Y después él hizo una tercera oración y dijo: no es esta lluvia tampoco la que yo estoy pidiendo, sino que estoy pidiendo una lluvia de favor, de gracia y de bendición sobre todas las personas. Y cayó esa lluvia y todas las personas fueron bendecidas, y gracias a esa oración de este rabino toda una generación se salvó y vino la lluvia de Dios. Y no solamente vino la lluvia, sino vino la lluvia de bendiciones. ¿Cuándo saben que la oración tiene poder? Diga conmigo: la oración tiene poder. Ahora, ¿por qué hoy te quiero hablar de la oración que transforma? Porque Jesús nos da el ejemplo de que él era una persona de oración. Y los discípulos lo veían cuando él se levantaba de madrugada, y él veía como él tenía este hábito de la oración, siendo el Hijo de Dios. Y ellos querían con todo su corazón saber cómo orar, porque yo creo que todo el mundo tiene el deseo de orar, sino que muchas veces las personas no saben el cómo. Entonces lo mismo le pasaba a los discípulos de Jesús: ¿cómo es que tú oras? Y ahí Jesús les empezó a decir cómo es que él ora. Lucas 11, 1 y 2, que dice: un día Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oren, diga conmigo: enséñanos a orar. Esta fue la petición de los discípulos: dinos cómo. Y ahora Jesús les respondió cómo. Dijo: cuando oren. O sea, la oración es algo que Jesús espera que el cristiano haga. Por eso no dice si oren, si oran. Él dice cuando oran. Él espera que nosotros seamos personas de oración. 3 tips que te doy para que puedas tener un hábito, desarrollar un hábito de la oración. Uno es que tú tengas un horario. Sabemos que podemos estar orando durante el día, eso es importante, que tú estés como todo el día hablando con Dios, en la mañana, en la tarde, en la noche: Señor, te alabo, te bendigo. Pero también que tú tengas un horario específico. Lo ideal es que sea en la mañana, porque tú le estás dando al Señor la primera hora de tu día, pero tal vez si tu horario no te lo permite, o por tu trabajo, lo que sea, entonces puedes decir: bueno, en la hora del almuerzo puede ser, o en la noche, a la hora de la cena, o tú escoges el horario específico. También escoge un lugar de la oración. Otro tip: escoge un lugar específico, que siempre vas a orar en tu cuarto, puede ser a tal hora, debajo de las cobijas, apagada la luz, ¿sí? ¿Será que funciona así? No. Entonces, asegúrate que estés bien despierto, que te hayas lavado la cara, que tengas luz. O sea, mira cómo piensan todas estas cosas. Yo me levanto, me aseguro que estoy bien despierta. Personalmente me gusta a mí hacer ejercicio antes de orar.
Entonces, porque yo sé que a ella me levanto y estoy con toda la energía. Pero tú puedes mirar qué te funciona a ti, pero asegúrate que estés bien despierto y que tengas ese lugar, que puede ser, no sé, tu estudio, tu cuarto, el trono de la gracia, que tu baño puede ser, no sé. Ten un plan también, es importante tener una guía. Entonces, por eso te invito a que descargues el libro que está ahí en la página, que el libro se llama Primero Ora. Y en ese libro vas a encontrar varios modelos: la oración del Padre Nuestro, la oración del tabernáculo, la oración de Jabes, las declaraciones de la sangre de Jesús. Entonces tú tienes como una guía y vas a empezar a practicar la oración. Pero cuando los discípulos le preguntan a Jesús, dinos cómo orar, ahí Jesús les da la oración del Padre Nuestro, que es esa guía. No es que tú todos los días exactamente ores la oración del Padre Nuestro, sino que tú tienes el modelo para cómo orar y te da como estaciones. En el libro lo explicamos un poco más, pero sí es importante que te memorices la oración del Padre Nuestro. Te voy a dar esa tarea. Memoriza la oración del Padre Nuestro en este mes. Si no te la has memorizado, hazlo como parte de estos 21 días, y eso lo vemos Mateo 6, 9 al 13, los voy a leer, y vamos a memorizar la versión de la Reina Valera del 95. Esa es la versión que vamos a memorizar todos. Y dice: Padre, bueno, vas a leerlo conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces ahí tú tienes el modelo. Entonces ya sabes, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces esa primera frase, tú estás diciéndole al Señor: gracias, Señor, porque tú me llamas como tu hijo, ya no soy esclavo, que estás santificado sea tu nombre. Ya tú sabes que la siguiente fase es que tú vas a adorar a Dios, te santifica el nombre de Dios, tú eres bueno, tú eres justo, no hay nadie como tú, y puedes cantar una canción de adoración. Después dices: venga a tu reino, hágase tu voluntad. Ahí tú le dices: Señor, tú eres mi proveedor, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, perdóname. Entonces tú también tienes un tiempo de pedir perdón por tus pecados, de perdonar si alguien te ha hecho algo. Entonces tienes todas estas estaciones: líbrame del mal, tú sabes que estás en una guerra contra el enemigo, y ahí le terminas diciendo: el Señor, tuya es la gloria, el poder, todo por los siglos, amén. Entonces tienes como ese modelo que Dios y Jesús les enseñó a los discípulos. Y te quiero hablar de 3 puntos. El primero es que estamos en una guerra espiritual. Tú tienes que saber que cuando tú decides convertirte cristiano, el enemigo, ¿qué creen que va a hacer? El enemigo no va a decir: ay, qué chévere que ahora le sirve a Jesús. No, el enemigo, él tiene un plan también. Y la Biblia dice que el enemigo es muy astuto. Y el plan del enemigo, ¿qué es? Matar, hurtar, destruir. Eso es lo que dice que el enemigo viene a hacer sobre tu vida. Pero ¿cuál es el plan de Dios? Darte vida y vida en abundancia. Entonces ahí tienes esa guerra espiritual. Entonces tú tienes que saber que cuando tú dices: voy a servirle a Dios, Señor, ya voy a dejar las cosas de este mundo. No sé a cuánto les pasa eso, que cuando tú te levantas y le entregas todo tu corazón a Dios, preciso, en esa semana todo se viene encima. Te estrellas, después otra cosa, te sacan del trabajo, te deja la novia, no, mejor dicho, todo, como que todo, ¿qué está pasando, Dios? Pero si te estoy sirviendo, porque el enemigo se viene con toda. Pero tú tienes que saber que es una guerra espiritual y que la guerra no es contra una persona. ¿Sí sabían eso? Entonces dile al que está a tu lado: no es contra ti, no es contra ti.
Y al del otro lado, ni contra ti. No sé por qué dije esto, pero tal vez a alguno le cayó. No es contra ti, y eso nos lo dice la palabra, nos lo dice en Efesios 6:12, dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Entonces hay espíritus que quieren atacar tu vida. Cuando tú decides entregarle tu vida al Señor, cuando tú dices 21 días de oración, de ayuno, y espera que vas a vivir una guerra espiritual, y por eso tú empiezas a orar, porque hay espíritus que se levantan. Puede ser el espíritu de la esclavitud del trabajo, puede ser el espíritu de la lascivia, el espíritu de la inmoralidad, el espíritu de la mentira, el espíritu que quiere venir a destruir los matrimonios, las familias. Entonces se levantan todas estas guerras contra ti, todas estas potestades contra ti, y tú vas a empezar a declarar lo que dice la palabra acerca de ti. Tú vas a empezar a usar las armas espirituales, que las armas que tenemos, ¿cuáles son? La oración, el ayuno, la sangre, y tú empiezas a ser un conocedor de todas estas armas, y tú te vas a levantar, y tú de pronto vienen esos pensamientos de fracaso, no, mira, nadie te valora, no eres importante, mira, y tú empiezas a confesar lo que dice la palabra de Dios acerca de ti. Entonces decir, soy un hijo de Dios, el Señor me ama, Él me valora, Él me escogió desde el vientre de mi madre, y yo soy escogido para ser un profeta. Y empiezas a proclamar todo lo que dice la palabra de Dios, y así empiezas a contrarrestar todo lo que el enemigo quiera hacer contra ti, porque Dios te llamó para tener victoria sobre el enemigo, victoria en estos 21 días, victoria sobre tu vida. Mire, cuando nosotros nos decidimos venir acá a plantar esta iglesia, sabíamos que hay espíritus territoriales también, espíritus en las ciudades, y cuando empezamos a orar por la ciudad de Orlando, empezamos a ver que hay varios espíritus que se mueven acá. ¿Cuáles son algunos de esos espíritus? La avaricia, el orgullo, también la inmoralidad. Entonces Dios nos dijo, van a ir como iglesia, como Mission Orlando, y van a combatir todo esto con el espíritu opuesto. ¿Y cuáles son los espíritus opuestos? De la avaricia. Entonces van a combatirlo ¿cómo? Con la generosidad. Entonces Dios dice, van a ser personas supremamente generosas. Esta iglesia va a bendecir a muchos, y es lo que hemos hecho, gracias a que esta iglesia es muy generosa. Y también, ¿cómo vas a combatir la inmoralidad? Con la santidad. Entonces tú vas a empezar a levantar a estas personas que sean diferentes y que no actúen como las personas de este mundo. Entonces por eso es que hacemos los 21 días de oración, por eso es que estamos todo el tiempo diciendo al Señor, santifícanos, muéstranos qué es lo que quieres hacer con nosotros. Y con eso, con los espíritus opuestos, es como tú combates todo esto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que Dios les va a dar una victoria tan grande en estos 21 días? Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor si tú lo crees. Él sabe que te quiere usar en gran manera. Y saben, cuando también orábamos, Señor, ¿qué es lo que quieres hacer acá? Dios dice, quiero traer un gran avivamiento a esta ciudad. Y cuando nos poníamos a estudiar los grandes avivamientos que han existido, nunca ha habido un avivamiento sin que se levante un gran movimiento de oración. Nunca. Entonces, por eso es tan importante que esta iglesia crea que viene un avivamiento. ¿Qué significa un avivamiento? Es el despertar en una ciudad, es ese hambre por la palabra de Dios, por buscar de Dios, y que las personas tienen ese corazón abierto. Pero eso solo sucede cuando nosotros nos levantamos a orar, a interceder, a decir, Señor, despiértanos, despiértanos, despiértanos. Y ahí es cuando Dios como que abre los aires de la ciudad, y las personas tienen ese corazón dispuesto y abierto. Y estos avivamientos han habido cuando estos jóvenes, estas familias se unen día y noche a adorar, a cantar, a rendir sus vidas a Dios. Y ahí Dios dice, ok, voy a derramar de mi Espíritu Santo sobre ustedes. Lo segundo es que el ayuno y la oración transforman mi vida. Puedes anotar ahí, el ayuno y la oración transforman mi vida. ¿Saben? La oración no cambia a Dios. ¿Sí sabían eso? Porque la palabra nos dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre.
¿quién es el que va a cambiar? ¿Quién? Yo. Diga conmigo, yo soy el que voy a cambiar. Y el versículo que Dios me hablaba ahí es 2 de Crónicas 7:14, que dice: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Esta es una promesa que Dios le dio a Salomón cuando él estaba dedicando ese primer templo. Y me encanta porque dice, lo primero que dice es que si mi pueblo ¿qué? Se humilla, diga conmigo, se humilla y ora. Es algo que Dios nos invita a que hagamos. Ahora tú te humillas, ¿cómo? Cuando te pones en tus rodillas. ¿Saben? Hace un par de años yo empecé a orar sobre mis rodillas y mi oración cambió. Porque tú, o sea, al estar en tus rodillas, ¿qué estás diciéndole? Señor, dependo completamente tuya, y tú te estás rindiendo completamente a Dios. Y dejas tu ego a un lado y dices, dependo completamente de ti. Entonces te humillas, tal vez te tienes que empezar a orar en tus rodillas. Te humillas también cuando tú dices, me voy a abstener de ciertos alimentos, porque es importante que tú mires qué tipo de ayuno vas a hacer. Si es el ayuno parcial, puedes hacer hasta cierta hora del día, puedes hacer una comida al día, puedes hacer el ayuno de Daniel, que es ese ayuno que solo comes como frutas, vegetales. Y puedes hacer el ayuno del alma, también, que es ese ayuno donde tú también te abstienes de estar en redes sociales o en series o cosas que tal vez te distraigan, las cosas tal vez de este mundo. ¿Y qué vas a hacer? Te humillas, oras, y en ese tiempo que tal vez, no sé, hay gente que ya siempre en el celular está en redes o en noticias o en, no sé, o en juegos, no sé. Y tú vas a decir, en vez de esto, ahora voy a estar en la palabra, voy a estar leyendo la Biblia en esta época, voy a estar en oración, voy a cambiar mi playlist, voy a ayunar toda esa basura de música que estoy escuchando y la voy a reemplazar por adoración. Amén. Una chica me preguntó así, pastora, ¿será que yo puedo ayunar a mi esposo todo el año? Mentira. Amén, si lo quieres ayunar. No, ese no es el tipo de ayuno. No, pero empieza a mirar qué tipo de ayuno quieres hacer y que verdaderamente, porque la idea no es aguantar hambre ya, sino que tú te estás absteniendo de algo en la carne y te estás nutriendo tu espíritu. Entonces la idea es que tu nivel espiritual suba, y por eso la palabra que Dios nos dio para este año, ¿cuál fue? Transformación. Diga conmigo, transformación. Y ahí nos da la promesa a Dios: si te humillas, oras y te vuelves de tus malos caminos, y se vuelven de esos malos caminos, entonces tiene que venir también ese comportamiento, que tú digas, Espíritu Santo, durante estos 21 días, tú me muestres a mí qué cosas debo cambiar. Porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. No es una persona, no soy yo, no es el que está a tu lado, no es tu esposo, no, el Espíritu Santo. Entonces durante estos 21 días tú vas a decir, Espíritu Santo, muéstrame qué es lo que debo cambiar. Entonces Dios te dice, tus pensamientos, este hábito, estas palabras. Y durante esos 21 días analiza, escribe y ok, puedo cambiar esto, me estoy quejando mucho, estoy gritando, estoy haciendo esto. Y el Espíritu Santo durante esos 21 días vas a empezar a orar, transfórmame, porque muchas personas pueden venir acá a la iglesia, cantar muy bonito, levantar las manos y después, ¡buah!, que esas palabras muy grandotas que no le agradan al Señor, o esas griterías o esas peleas. Entonces dile al Espíritu Santo que verdaderamente quieres tener esa transformación, y Dios te da esa promesa: voy a perdonar su pecado y voy a restaurar la tierra, ¿saben? Y durante toda la Biblia vemos que muchas de las grandes conquistas que los grandes hombres de Dios tuvieron fueron después de un periodo de ayuno.
Moisés durante 2 periodos ayunó por 40 días y en cada uno de esos periodos Dios le dio los 10 mandamientos también. Jesús también vemos que ayunó 40 días antes de iniciar su ministerio. O sea, él a los 30 años no había iniciado su ministerio, ayunó primero, y me encanta un versículo que dice: y Dios lo envió al desierto a ser tentado por el diablo. Eso lo leí esta semana y yo dije, wow, Dios lo envió ¿a dónde? Al desierto a ser tentado por el diablo. O sea, era plan de Dios que él fuera tentado, Jesús. ¿Y dónde fue tentado? En el desierto. Entonces, cuando estés pasando por el desierto, es el momento donde el enemigo más te ataca. En ese momento de mayor vulnerabilidad, de mayor flaqueza, donde te sientes como enfermo, el enemigo viene y va a enviar sus dardos a tu vida. Pero Jesús venció la tentación. ¿Y cómo la venció? Con la palabra. Diga conmigo, con la palabra. Por eso es importante que tú, como nos lo dice la palabra, medites de día y de noche en la palabra. Medites en ella, porque así es como tú vas a poder vencer al enemigo. Cuando vengan esos dolores en tu cuerpo, que te vas a, no, me siento enfermo, o me siento deprimido, o me siento triste, o me siento súper mal, tú vas a empezar a confesar: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y vas a empezar: Señor, por la sangre del Cordero yo he vencido. Yo tengo, Señor, sanidad, medicina, vienen sobre mi vida. Empiezas a confesar lo que dice la palabra acerca de ti y vas a ganar la guerra. Y estos 21 días de oración, de ayuno, yo declaro sobre tu vida transformación. Tú vas a sentir algo, vas a decir, wow, un antes y un después, porque es a diario que tu vida va a ser cambiada. Pon el despertador, únete a la oración en la mañana, a las 6 de la mañana. ¿Cuántos están listos mañana? Sé que tal vez es difícil, es temprano, si te lo permite tu horario, ora y ve con toda la actitud. Despiértate, no por allá en las cobijas y pones el Zoom, no, sino que si verdaderamente, si estás, que tengas toda la actitud, que estés ahí, que estés orando, que puedas estar participando. El miércoles presencialmente estaremos una hora de 7 a 8 y que tú digas ahí: Señor, háblame, transfórmame, porque la oración es sobrenatural. ¿Y saben por qué 21 días? Eso lo vemos en Daniel 10, que dice el versículo 12 y 13, cuando él se propuso a ayunar y a orar. Por eso es que salen los 21 días, porque él se propuso a solo comer frutas y vegetales y a tener un tiempo intenso de oración. Entonces dice el versículo 12 del capítulo 10, dice: entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel, tu petición fue escuchada. Desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios, en respuesta a ella estoy aquí. Pero durante 21 días, diga conmigo, durante 21 días, el príncipe del reino de Persia se me opuso. Así que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los principales príncipes, y me quedé allí con los reyes de Persia. Entonces, igual, Daniel con toda la actitud: voy a ayunar, a orar por todo esto que está ocurriendo en mi pueblo, en Israel. Señor, ten misericordia de nosotros. Acá Dios le dice: desde el primer día que tu oración fue escuchada. Entonces lo mismo, desde mañana que estamos comenzando, tu oración va a estar escuchada. Ese milagro que estás pidiendo, Dios lo está escuchando. Dios lo va a escuchar. Desde el primer día, como Dios se lo prometió a Daniel. Pero dice que, pero por 21 días vino un príncipe, el príncipe de Persia, y se me opuso. O sea, por eso les digo que es una guerra espiritual. No es que tú empieces a orar y ya, sino que hay principados y potestades, como les dice la palabra. Pero dice el ángel, que lo más seguro es que es Gabriel, dice: me uní a Miguel y empezamos a pelear por estos 21 días para que tu oración sí subiera al cielo. La Biblia dice que hay ángeles que pelean por ti, hay ángeles que te protegen,
ese mundo espiritual, esas promesas son para ti. Entonces durante esos 21 días ese ángel, el ángel Miguel, que es el ángel de guerra, va a empezar a pelear por ti. Pero saben que hay un príncipe que es el príncipe sobre todos los príncipes. ¿Cómo se llama? El príncipe de paz. Y ese es el príncipe que pelea por ti sobre todos estos principados. Amén. Gracias, Señor. Entonces, por estos 21 días vas a hacer esta guerra espiritual y estos ángeles van a pelear por ti, pero la promesa es que esa oración va a ser escuchada. Y número 3, la oración se lleva a la ansiedad. La oración se lleva a la ansiedad. Primera de Pedro 5:7 dice: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Depositen en Él toda ansiedad. Entonces no sé cuántos de ustedes tal vez durante este tiempo, generalmente en el tiempo de Navidad, de fin de año, como que vienen muchas cosas, verdad, tal vez a los familiares, a ciertas personas, como que le produce a uno le puede producir ansiedad, depresión, angustia, como viendo como muchas cosas, pero tú vas a proclamar esto: Señor, voy a depositar sobre ti mi ansiedad. Y yo que memorizaba esta semana Santiago 5, que dice: si alguien está afligido, que ore. Me encanta ese versículo. Si alguien está afligido, que ore. Entonces, si te sientes afligido, ora. Y entre más oras, más Dios te va a quitar la aflicción. Dice: si alguien está de buen ánimo, que cante alabanzas. O sea, lo que Dios está buscando es que nosotros lo busquemos día y noche, y tu ansiedad se va a ir. También Salmo 55:22 dice: entrégale tus afanes al Señor y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Entrégale tus afanes, o sea, entrégale tus preocupaciones, entrégale tal vez todo eso. No, Señor, las deudas, o te quedaste sin trabajo, tu matrimonio, vienen muchas cosas, o tienes unos negocios y vienen los afanes, los hijos, o que tengo novio, que no tengo novio, que voy a hacer. Entonces vienen como muchas cosas, la escuela, el trabajo. Entonces es el Señor que te está diciendo: entrégale tus afanes a Él, y Él no va a permitir que el justo caiga desamparado. Esa es la promesa para ti, que Dios va a quitar toda ansiedad, que Él te va a regalar el regalo más grande, que es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y aunque tal vez en el mundo hayan tormentas, estén pasando muchas cosas, tú aquí adentro vas a tener paz. Y ese es un milagro sobrenatural, y la gente va a decir: ¿cómo puedes tener paz en medio de esta tormenta, en medio de esto que estás sufriendo? Tú dices: Dios es el que me da la paz. Yo le entrego mis afanes a Él y Él pelea por mí y yo estoy tranquilo. Y la gente va a decir: wow, quiero esa paz, quiero esa tranquilidad, quiero vivir así. El Señor se lleva toda angustia, el Señor se lleva toda ansiedad, y tu mente va a estar con paz, tu mente va a estar tranquila, y tú durante el día vas a estar meditando en lo bueno que es Dios. Vas a estar meditando y agradeciendo y diciendo: gracias, Señor, tú eres bueno. Vas a enfocarte en todo lo que Dios está haciendo por ti, y no vas a enfocarte tal vez en lo que no tienes, en lo que te falta, sino vas a enfocarte en lo bueno que Dios está haciendo en el proceso, porque es un proceso, y vas a enfocarte en ese proceso y decirle: Señor, gracias por el proceso, gracias por las pruebas, gracias por las dificultades, porque me acerca más a ti. Y esta oración me está transformando, me está cambiando, me está llevando a ser cada vez más como tú. Y esa es mi oración, que yo pueda ser más y más y más y más como tú. Quiero vivir una vida transformada, y es a diario. Esta transformación nunca va a terminar. A diario necesitas a Jesús, a diario necesitas su presencia. Y lo que yo oro es que venga una sed por su palabra, sed por su presencia. Que esta iglesia verdaderamente sea una iglesia que ame la presencia de Dios, que la busque, que ame estar en el lugar secreto. Ese es el tipo de cristianos que queremos ser, personas que amen, que vuelvan ese primer amor por Dios y que lo busquen de todo corazón. Y si tú lo buscas, la promesa es que lo vas a encontrar. Entonces, pero tú vas a ir con ese corazón dispuesto a buscarlo. Y me encantó escuchar la última oración de John Knox. John Knox
fue el padre de la iglesia presbiteriana en Escocia, ya anciano, con muchas enfermedades, muchos dolores, pero él le dice a la esposa: léeme la oración de Jesús en Juan 17. Y la oración de Jesús en Juan 17 dice que pido que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y él empezó a orar con esta oración, aunque tenía enfermedades, aunque tenía angustias, aunque tenía dolores. Y en ese momento la esposa dice que su última oración, la última oración de John Knox fue: Señor, te pido por aquellas personas que te acaban de conocer, que tú las bendigas, que tú las uses. Te pido, Señor, por mis compatriotas. Te pido, Señor, por las personas que están siendo perseguidas por predicar el evangelio. Y empezó a orar por otras personas, y dice que en ese momento vino una gran paz a su vida. Se le olvidaron sus aflicciones, se le olvidó su enfermedad. Cuando estaba orando por otros, vino esa gran paz a su vida. Y esa fue su última oración. La esposa dice que ahí, en ese momento que empezó a orar así por otros, dice que ya su espíritu ascendió al cielo y él se fue con el Señor, pero murió en paz. Y su última oración fue por otras personas, que fueran llenas del Espíritu Santo. Y lo mismo yo oro para ti, que cuando tú ores, que cuando tú pidas aún por otras personas, que el Espíritu Santo a ti te llene de paz, que te llene de su presencia, que toda la ansiedad se va. Entonces Dios en estos 21 días también te quiere hacer un intercesor, no solo que ores por tus necesidades, sino por las necesidades de otros. Porque tú vas a ser más bendecido cuando: Señor, te pido por mi hermano, te pido por esta persona. Wow, este amigo está pasando por enfermedad, vamos a orar por él. Esta persona está pasando por necesidad financiera, voy a orar. Tal vez Dios te pone en el corazón: ayúdalo, mándale una ofrenda. Mira a ver cómo tú también le puedes ayudar. Y tú vas a ser muy bendecido cuando oras por otras personas. Entonces es oración que se lleva la ansiedad. Es una oración que transforma. Vas a ponerte en pie y vas a decirle: Señor, quiero tener este espíritu de oración en estos 21 días. Señor, quiero